bendición sobre nuestras vidas y nos ha llenado nuestro corazón y dice que la alegría del corazón hermosea el rostro, amén. Así que cuando nosotros estamos alegres por dentro y estamos bien por dentro, por afuera se tiene que ver, amén. Y esta es una iglesia linda por dentro y se va a tener que ver que es linda también por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice que había uno que no veía hace mucho a su amigo, le dice, amigo, ¿cómo andás? Dice, le llama por teléfono y dice, ¿dónde andás? Hace mucho que no te veo. Y adivina dónde estoy, le dice el otro. Y le dice, no sé, dice, dame una pista, ¿dónde está? Le dice, llamaba por teléfono. Le dice, no sé dónde estás, dame una pista. Y le dice, mirá, dice, te doy una pista, ¿viste? Y dice, sol, piedras y arena, le dice. Y dice, no me digas, te fuiste a la costa, te fuiste a la playa. No, me dice, estoy trabajando de albañil acá en la esquina, dice. Entonces voy a decirle a los que te llaman, decirle, estoy sol, piedra y arena, estoy acá trabajando en la iglesia. Venía a trabajar, venía a recibir la bendición del Señor. Así que prepárense para un mayo glorioso de bendición. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Un mayo bendecido. Así que estamos hermoseando en la iglesia, estamos preparando también para el 15 de Cristal en este año. Así que vienen muchas bendiciones para este invierno en Victoria. Una pequeña porción de la palabra, Marcos capítulo 14, verso 43, dice así. Luego, hablando él aún, ese estaba hablando era Jesús, dice. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? Pueden decir amén. Marcos 14 habla sobre el final de la semana de Jesús, ¿no es cierto? El día que Jesús es entregado, ¿no es cierto? Donde los planes de los fariseos y de los escribas dan por fin su fruto, ¿no es cierto? Los escribas y los fariseos eran enemigos de Jesús y aquellas personas tan malas de aquel momento buscaban una ocasión todo el tiempo para atacar a Jesús, para prenderlo, para buscar una ocasión pública donde él cayera, donde él errara, donde él cometiera algún error. Pero lo cierto es que nunca pudieron encontrar ningún error ni ninguna cosa mala en Jesús y buscaron por todos los medios y llega el momento donde los planes más macabros de los fariseos y de los escribas se tornan realidad porque logran conseguir que un traicionero, una persona del riñón, del corazón de Jesús, o sea, una persona que estaba en el entorno más íntimo de Jesús, logre traicionar a Jesús y logra poder entregar a Jesús. Dice una canción, era uno de los 12 que siguió con Jesús a Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, el que comía con Jesús el mismo pan, pero un día la traición llegó a su alma, el amor por el dinero lo cegó y por unas monedas miserables al maestro Judas con un beso lo entregó. Dice la canción, Judas, no tiene precio tu traición, llanto te costará tu proceder, por no haber sido fiel, por esa ingratitud, por no haber sido fiel a aquel que tanto te amó. Es una palabra tremenda, ¿no es cierto? Terrible, porque los discípulos no se dan cuenta, ¿no es cierto? Dice que no traiciona el que quiere, sino el que puede. La traición no viene de un enemigo, la traición viene de un amigo, de alguien a que vos abrir la confianza de tu hogar, de tu casa, de tu familia, alguien que conoce tus cosas, ¿no es cierto? Entonces Judas era una persona que pertenecía a la intimidad del Señor Jesús, pertenecía a los amigos del Señor Jesús y a los compañeros más íntimos. La traición de Judas consiste en que Judas sabía en qué momento Jesús iba a estar solo, en qué momento Jesús iba a estar en el monte orando, lejos de las luces, lejos de las personas, lejos de
del pueblo, ¿no es cierto? Porque los fariseos, aparte de ser traicioneros, eran cobardes también. Entonces, los fariseos no querían prender a Jesús en público. Por eso Jesús dice, todos los días estuve con ustedes en el templo, nunca me prendieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que alguno se levante y caiga en alboroto en el pueblo. Entonces, como ellos no querían hacer eso, lo que la traición de Judas consiste en revelar dónde Jesús iba a estar solo a la noche y donde ellos lo podían agarrar y prender, ¿no es cierto? Lo tremendo, ya te digo, de esa traición que ocurre ese día es que nadie se esperaba, porque a veces nosotros tenemos la idea de cuando vemos los dibujos, o cuando vemos las películas, o cuando vemos los cuadros, es muy fácil de identificarle a Judas, porque cuando tú ves un cuadro y ves todos los 12 discípulos, vos ves a uno que está con cara de malo en un rincón, ese es Judas, decimos, porque todo lo que es más feo, ese es Judas. Y así lo hacen en los dibujos, en las películas, para que vos lo identifiques. Pero lo tremendo de Judas es que nadie lo identificó. Nadie calculó que Judas era el traicionero. Cuando Jesús, en los últimos minutos, Judas llega hasta las últimas instancias. Judas participa de la Santa Cena, de la última cena de Jesús. Judas participa. Y en el último momento Jesús dice, alguien me va a traicionar. Y, bueno, y ninguno dice, ese que tiene cara de malo. No, dicen, soy yo, ¿quién será? Nadie dice, nadie piensa que es Judas. Porque tal vez lo veían como amable, como compañero, como un amigo, como alguien que servía al Señor, como alguien que se esforzaba. Pero sin embargo, cuando ellos llegan a Jerusalén, los discípulos ellos piensan que Jesús va a ser coronado en Jerusalén. Pero Judas tal vez era hasta más inteligente que los otros y se da cuenta de que el plan de Jesús era otro. Entonces dice, esto viene de mal en peor, dice Judas. Entonces cuando ellos llegan a Jerusalén, Judas dice, más sí que se hundan esto, me salvo yo. Ese fue el plan de Judas. Y Judas va con los fariseos y le dice, yo le voy a entregar a Jesús por 30 piezas de plata, por 30 monedas de plata. Era un puñado de dinero, ¿no es cierto? Yo se los entrego. Entonces ustedes esperen y yo le voy a dar la señal. Entonces Judas está todo el tiempo con Jesús, hasta la Santa Cena, hasta el día jueves a la noche, cuando él tiene la Santa Cena. En ese día, es más, tal es así que todos se van al monte a orar. Todos se van con Jesús, menos Judas. Nadie duda de Judas. Che, este no fue a traicionar. ¿Qué dicen? ¿Saben lo que dicen de Judas? Se ve que Jesús lo mandó a hacer algo. Capaz que Jesús lo mandó a comprar algo. Ni en ese momento ellos no calculan de que Judas estaba traicionando. De que Judas lo estaba traicionando. De que Judas tal vez él conocía dónde ellos iban a estar orando, dónde ellos iban a estar clamando, dónde ellos iban a estar orando. Y tal vez, ¿sabes por qué conocía el lugar? Porque tal vez muchas veces Judas fue con Jesús. Tal vez estuvo con los discípulos. Por eso conocía el lugar exacto y la hora exacta donde iba a estar. Jesús iba a estar en el monte de los Olivos a las 12 de la noche orando con los discípulos. Él se va a los fariseos esa misma noche y le dice, bueno, es ahora. Y junta a gente con palos, con antorchas, con espadas, dice la palabra del Señor, sacerdotes con soldados, una multitud, una turba. Y Jesús está orando con los discípulos. Y son como las 12 y media ya para pasar al día viernes, ¿no es cierto? Es madrugada del día viernes casi. Y llega Judas a ese lugar. Para que no se escape Jesús, a tal punto llega que él les dice, como es de noche, Jesús estaba orando en el monte de los Olivos, era como una especie de pradera, ¿no es cierto? Como una especie de campo, se llama monte de los Olivos, había árboles, era de noche. Para que no se les escape, llega a tal punto donde Judas le dice, ¿sabe qué? Yo les voy a señalar y les voy a dar un beso para que ustedes sepan quién es. Entonces que Judas se acerca junto con la turba con palos de noche, están los discípulos ahí, ¿no es cierto? Jesús sí sabía lo que iba a suceder porque aparte Jesús era profeta. Entonces, cuando llega Judas, lo abraza a Jesús y la señala era un beso, y le da un beso. Y se ve que era común, se ve que era costumbre de Judas, se ve que era normal. No era algo raro de que él viniera y le abrazara y le diera un beso. Se ve que era la forma de saludarle, porque tenía confianza. Por eso dice la palabra del Señor, era el hombre de confianza al tesorero. Y le dice, maestro, maestro. Cada punto que cuando Jesús le habla a Judas, en este pasaje no está, pero en otro pasaje le dice, ¿a qué vienes, amigo? ¿Saben que Jesús en la Biblia nadie nunca llamó amigo? Al único que le llama amigo, ¿sabe quién es? A Judas. Una de sus últimas palabras para Judas era, ¿a qué vienes, amigo?
Porque cuando Judas viene, lo abraza a Jesús, ¿no es cierto? Y le da un beso. En ese momento lo estaba entregando. Y en ese momento dice la Biblia que todos los que están con la turba de palos y soldados y qué sé yo, se abalanzan sobre Jesús. Es ese el que besó Judas. Los discípulos en ese momento aprovechan y escapan por su vida, ¿no es cierto? Y se escapan de aquel lugar. Bueno, una de las cosas que te quería decir en esta noche, no quería dejar pasar, ¿no es cierto? Es que hay traiciones en nuestras vidas. Hay gente que nos va a traicionar. Hay gente que nos va a lastimar. Hay gente que nos va a herir. Hay gente a la cual vos le abriste la puerta de tu confianza y te lastimó y te hirió. No estoy hablando de un enemigo, de alguien que no te quiere, ¿no es cierto? El que no te quiere, no te quiere. Nunca te quiso. Vos no le abrís la puerta ni le contás tus secretos, ¿no es cierto? Ni conoces tus cosas íntimas. El que traiciona es alguien que conoce tus cosas íntimas. Alguien que vos le abriste la puerta de tu casa, alguien que vos le diste de comer, alguien que vos ayudaste, alguien a quien vos le diste todo tu corazón y toda tu confianza. Eso fue lo que le pasó a Jesús, ¿no es cierto? Y esa persona aprovecha esa confianza y te la traiciona y te hace algo malo. Pues esa es la persona que traiciona. No traiciona el que quiere, sino el que puede, al que vos le diste tu corazón, ¿no es cierto? Esa es la persona que te traiciona. Entonces, una de las cosas que yo te quería decir es que todos, ninguno estamos exentos de que alguien nos traicione, de que alguien nos lastime, de que alguien nos hiera, de que alguien, vos le entregaste tu corazón y esa persona te lastimó. Todos hemos sufrido heridas. Yo sufrí heridas en el ministerio, en la iglesia, personas que yo dije, esta persona me ama con el alma, me quiere, nunca me voy a traicionar y me está clavado puñal por la espalda. Eso nos pasó a todos, ¿no es cierto? Y le pasó también al Señor Jesús. Así como Jesús tuvo Judas, nosotros también lamentablemente vamos a tener Judas que se van a cruzar en nuestro camino y que tal vez nos van a lastimar. Pero la palabra que yo te quiero decir en esta noche es que no te preocupes por los Judas, porque hay gente que dice, ay, yo soy el tonto, yo soy el que siempre entrego mi corazón. No, eso no habla de tu corazón, eso habla de que los otros son malos. Eso habla de que vos confiaste y no sos vos el malo, la otra persona es la que te traicionó. No pienses que vos sos el culpable, porque vos diste tu confianza y la otra persona no valoró el corazón, el cariño y el amor que vos le diste. Eso no habla de vos, eso habla de los otros. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso en este tiempo vos tenés que saber que vos no cambies tu corazón por los Judas, porque los Judas se abarcan solos. Los Judas comen en la mesa, pero ellos se abarcan solos. Pero el propósito que Dios dio en tu vida, ese propósito se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te quiero decir en esta noche que va a haber momentos, va a haber situaciones donde a alguien vos le compartiste algo, donde algo pasó y donde alguien te va a traicionar. No es momento de abandonar todo, no es el momento te vas a sentir herido, te vas a sentir lastimado, te vas a sentir que alguien te dañó y vas a sentir una traición terrible. Pero no te preocupes, que a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, a pesar de que alguien te haya traicionado, yo te quiero decir, el propósito de Dios igual se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Sí, mi hermano, porque muchas veces va a haber esa situación y nosotros tenemos que saberlo. Judas no cumplió su propósito, Judas fue y se ahorcó, pero Jesús a los 2 o 3 días, él estaba glorificado en gloria, cumpliendo más que nunca el propósito que Dios le había dado. Los Judas, los que te traicionaron, los que te lastimaron, no van a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Esa es la primera palabra que te quiero dejar en esta noche, porque va a haber veces que va a haber heridas, va a haber gente que te va a lastimar, va a haber gente que te va a traicionar, va a haber, y no va a pasar una vez, va a pasar varias veces, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, cuando haya alguien que te traicione, vos confía en el Señor, que aun que te traicionen te puede lastimar, pero esa traición no va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. La persona irá allá con sus cosas, pero vos irás hacia el ministerio, hacia el llamado de Dios que Dios pone en tu vida. No endurezcas tu corazón porque haya una persona mala, no te vuelvas malo, no te vuelvas duro, no digas, no voy a ayudar nunca más, no voy a amar a nadie más, porque aunque hubo un Judas que traicionó, hubo muchos otros que sí fueron fieles y fueron amigos del Señor Jesús y estuvieron en sus peores momentos. Amén. Entonces te quiero decir que en esta noche que a veces va a haber situaciones de traición, va a haber gente que te va a defraudar, va a haber gente que te va a lastimar. No permitas que eso cree en tu vida un corazón de piedra, sino que puedas tener un corazón como el Dios quiere que vos tengas en tu vida. Amén. Entonces esa cosa, lo primero que te quiero decir en esta noche es que vos puedas ser una persona que a pesar de la traición, si te lastimaron, puedes decir, Señor, sana mi herida, y que Dios pueda limpiar tu corazón. Porque al propio Señor Jesús, Él conoce, ¿no es cierto?, lo que es a veces que te
te lastimen o que te hagan daño. Pero no te quedes en eso, sino que guía hacia adelante, hacia el llamado y el ministerio de tu vida. Amén. Entonces, eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, tengo una palabra cortita en esta noche. Dice la palabra del Señor en este pasaje que pero no quería dejar de pasar a decir eso porque muchas veces vamos a sufrir eso. Muchas veces va a haber situaciones realmente angustiantes y difíciles, pero que eso no detenga el ministerio y el llamado que hay en tu vida. Amén. Entonces, pero lo otro que te quiero decir, dice la palabra del Señor, que en ese pasaje, tomé un pasaje bastante difícil y complicado, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que muchas veces los pasajes bíblicos tenemos que ahondar en ellos y tenemos que profundizar en ellos. Muchas veces, a veces gente que nunca toma pasajes complicados y nunca le choca la palabra, nunca le confronta, nunca le impacta. Y lo que tiene la palabra del Señor no es solo la historia de Dios, no es solo la historia de Jesús, sino que es Jesús y nosotros, es Dios y nosotros, es Dios y su trato con nosotros. Lo que tiene la Biblia, lo que tiene la palabra del Señor es que nos confronta a nosotros. Si no tenemos una palabra que nos confronta, si no tenemos una palabra que nos toca y que nos golpea, es porque no estamos ahondando en las Escrituras. Cuando vuelve todo que cualquier palabrita nada más, vos tenés que leer una palabra que diga, ¿por qué dice esto? ¿Por qué habla de esto la Biblia? ¿Por qué confronta de esta forma? ¿Por qué? Este no es el Dios que me hablaron otros. Este no es el Jesús que me hablaron otros. Estos no son los discípulos que me hablaron otros. Tenés que leer la Biblia para que esas palabras te choquen, porque Dios quiere que la palabra te choque, para que vos esa palabra la leas, la estudies, la mastiques, la medites, la confrontes y digas a ver qué es lo que Dios te está queriendo decir en ese momento. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. No te quedes solamente con la palabra pequeñita, sino y hacia más, como hoy venía la alabanza que cantaba nuestra hermana. Háblame, Dios, háblame, hazme entender cuando me estoy desviando, cuando estoy mal, háblame, confróntame, chócame, Señor, pero no dejes que me desvíe. Es preferible que Dios me dé un sacudón a perderme en el camino, porque la palabra del Señor lo que quiere es que nosotros nos confrontemos con Él. Porque este pasaje bíblico, ese pasaje bíblico, el de la crucifixión de Jesús, ese pasaje bíblico son los pasajes bíblicos más importantes que hay en las Escrituras. Es la historia más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la historia de la salvación del hombre a través de Cristo Jesús. A través de esa historia de salvación la cuentan todos los 4 evangelios. Y es la parte más importante de la Biblia, porque habla de nuestra salvación, habla de que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y lo relatan los 4 evangelios con distintos detalles. Y en este pasaje también lo relata. Pero ya te digo, la Biblia no solo quiere hablar sobre Dios, aquel Dios lejano, sino Dios y nosotros. Y es ahí donde hay un pasaje que sobresale en esa parte. Porque dice la Biblia que, ya te digo, Judas lo traiciona, lo prenden a Jesús, se cumple la palabra profética, todos vosotros os escandalizaréis de mí, le dijo Jesús una hora antes. Pero le dijo, yo no. Y Pedro fue uno de los que se escandalizó también. Huyeron. Fue un instinto de supervivencia. Venían todos con palo, con arma. Y Judas lo besa a Jesús. Jesús no se escapa, Jesús se queda porque venía a entregar su vida. Dice, nadie la toma, yo la pongo. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso en propiciación por nosotros. Si dice, si yo quiero, puedo llamar a 12 millares de ángeles a este lugar. Pero eso también dice un pasaje, los ángeles guardaron silencio ese día porque Jesús venía a entregar su vida por nosotros. Pero en ese momento lo agarran, lo prenden, era de noche, los discípulos todos huyen, no queda ninguno, lo prenden con palos, con antorchas, con espada y se lo llevan a Jesús. Y ahí aparece una historia que no tiene nada que ver con nada, no tiene sentido esa historia. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que estaban en el monte, había árboles, era de noche, no había luces. Dice que había un joven que estaba desnudo y estaba cubierto con una sábana y que andaba mirando, claro, ve el alboroto, ve el lío que había. ¿Qué pasa acá? Explotó chusma, dijo, se va y se mete y comienza a mirar, ¿viste? Y en eso le pispean que le estaba cabeceando también. Y le agarra y le dice, ese que está ahí, prenderle. Y entonces uno se ve que de lo que cuenta pasa que son 2 versículos bíblicos nada más. 2 versículos bíblicos. Uno de los que estaban ahí, de los que estaban ahí con los que atrapaban a Jesús, dice que agarra y estira la mano. Y le agarra y le manotea la sábana, con que él estaba cubierto con una sábana. Y le arranca la sábana. Él dice, dejo la sábana y patita para el que le quiero. Y sale corriendo desnudo, por medio monte. Y se escapó. No lo vieron nunca más, pobre. Es más, y luego continúa la historia. Bueno, Jesús va al Sanedrín y que si pasa esa historia. No tiene sentido.
Lo que se preguntaron todos los teólogos es, ¿qué hacía ese joven ahí a la madrugada? Era un viernes de madrugada, como un jueves a la noche, ¿no es cierto? Pasada la medianoche, 12:30, 1 de la noche. ¿Qué estaba haciendo en aquel lugar? Lo que concluyen todos y la mayoría, y yo también creo en eso, es que no estaba haciendo nada bueno. No creo que haya estado haciendo algo bueno porque estaba desnudo y con una sábana. O sea, tenía calor. No, porque dice la Biblia que Pedro se arrima a los sacerdotes y a los soldados en un momento a riesgo de su propia vida, porque tenía tanto frío Pedro, que se arriman y habían hecho una fogata, porque hacía mucho frío a la noche. Era una noche como hoy. ¿Quién va a andar desnudo por el medio del monte? ¿Qué estaría haciendo? Para ir de esa forma, ¿no es cierto? Cubierta con una sábana. No sabemos. No se sabe. ¿Qué andaba haciendo? No se sabe. Pero sí no era algo bueno, seguramente. ¿Qué pasó? Vio el alboroto y se arrimó a ver, porque no esperaba semejante lío. Segundo, no pertenecía a los discípulos. ¿Por qué? Porque dicen cierto joven. Los discípulos no lo conocían, no sabían quién era. Y los discípulos todos huyeron. 11 estaban con Jesús, Judas estaba con los que lo apresaban. Los 11 discípulos huyeron. No pertenecía a los discípulos. Judas no era, porque estaba con los que estaban apresando. De los que venían a apresar a Jesús no era. ¿Por qué? Porque ellos mismos intentan apresarlo. Dicen, che, ¿y este quién es? Vamos a agarrarlo. ¿No es cierto? Y ninguno fue desnudo a querer apresar a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, no pertenecía a ninguno de los dos grupos. Era alguien exterior, alguien que no se sabe quién era. Entonces, lo que todos los teólogos influyen y lo que todos los creyentes en la palabra creen, ¿no es cierto? Y entre ellos me incluyo yo, que la teoría más plausible y más creíble es que se cree que puede haber sido el mismo Juan Marcos, el mismo autor del Evangelio. ¿Quién se cree que es el joven que huyó desnudo, que nunca se da el nombre? Todos coinciden y todos los indicios indican que puede haber sido Juan Marcos, casi seguro, casi con total seguridad. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos es el que escribe el Evangelio, el que estamos leyendo, el Evangelio de Marcos. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el que escribe el Evangelio, es el primero en escribir un Evangelio, ¿no es cierto? Todos coinciden y creen que es Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos no pertenece a los discípulos del Señor Jesús. Algunos no saben, pero Marcos no era discípulo del Señor. Marcos se convierte inmediatamente después de que Jesús resucita. Inmediatamente después. Algo ocurre en Marcos y en toda su familia, que toda la familia de Marcos se entrega al Señor. Porque la casa de Marcos es donde ellos luego esperan el Pentecostés. ¿Vieron cuando ocurre el Pentecostés y cae el Espíritu Santo? Ocurre en la casa de Marcos, de los padres de Marcos. Es ahí donde ocurre. Se arma un lugar. Marcos tenía una familia de plata, de dinero, una familia pudente, y él aparentemente tenía una alta alcurnia en la sociedad. Cuando la Biblia habla, ¿se acuerdan la vez pasada que leíamos también que Pedro estaba encarcelado? Y dice que hacían oraciones toda la noche en una casa. Y que había una chica que se llamaba Rode en ese lugar. Esa casa donde hacían oraciones y donde va Pedro es la casa de Juan Marcos. Es esa casa a la que ellos van. Es ese lugar. Es una casa donde los discípulos servían al Señor. Y Juan Marcos se vuelve tan discípulo. No fue discípulo del Señor Jesús. Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Era discípulo personal de Pedro. Y uno de los más grandes evangelistas del Nuevo Testamento. Lo que pasa que nosotros todo el Nuevo Testamento tenemos la historia contada a través de Lucas, porque Lucas se fue con Pablo a predicar el Evangelio y Juan Marcos se fue con Bernabé. Eran 2 equipos evangelísticos. Los más grandes de aquel entonces eran Pablo y Lucas por un lado, que es lo que cuenta Hechos, y Bernabé y Marcos, que se fueron por otro lado e evangelizaron toda Asia. Es un siervo de Dios impresionante, tremendo, a tal punto que es el primero en escribir un evangelio, en el contar la vida de Jesús. Ahora voy a decir, ¿cómo Juan Marcos contó la vida de Jesús si él no era discípulo del Señor Jesús? Porque el Evangelio de Marcos, para los que no saben, no es Marcos que cuenta lo que él vivió. Pedro le dicta, porque él era discípulo de Pedro. Pedro le dicta a Juan Marcos todo lo que él tenía que escribir. Porque Juan Marcos tenía mejor escritura, ya te digo, tenía alto nivel social. Entonces cuenta toda la historia. Por eso todo lo que cuenta Marcos no es lo que vio Marcos, porque Marcos no era discípulo. Lo que cuenta Marcos es todo lo que le contó Pedro, hasta el día que a Jesús mismo le arrestan. Le cuenta todo, hasta la crucifixión, todo lo que vio Pedro, todo lo que lo vio el discípulo se lo cuenta. Pero en ese momento, Pedro no estaba cuando lo lleva, él huye, ¿no es cierto?, a
Jesús se lo lleva, los discípulos huyen, pero Juan Marcos se cree que él cuenta ese testimonio como el testimonio personal de la primera vez que él se cruzó con Jesús. Es muy probable que esa noche, no sé qué estaría haciendo él, pero se cruza con Jesús. Y tal vez como todo empezó a chusmear, empezó a mirar, pero lo que pasa con Jesús no trata sobre lo que pasa con los demás. Pasa sobre lo que trata Jesús y yo, lo que Dios tiene que ver conmigo. Porque mucha gente se pone a mirar hacia los demás. Tal vez Juan Marcos se acercó ese día y vio que los discípulos huyeron. No, mirá que ellos, que hablaban del amor, mirá cómo huyeron todos. Mirá qué traicionero que tenía Jesús y yo. Pero no se daba cuenta del pecado en el que él estaba. No se daba cuenta de que él estaba, cuando se encuentra con Jesús, él se encuentra y se ve que él estaba tan mal o peor y que estaba desnudo. Eso es lo que le pasa a la gente. Que la gente dice, Señor, que va a la iglesia, pero vos no vas porque te creas santo. Vos venís a la iglesia porque vos estás buscando a Dios y te reconoces pecador, ¿no es cierto? Y el que está fuera de la iglesia no es más santo que vos. Tal vez está como Juan Marcos, desnudo, corriendo por ahí, ¿no es cierto? Pero lo importante no es el momento, cómo vos te encontrás con el Señor Jesús, sino las cosas que ocurren después de vos te encontrás con el Señor Jesús. Y lo que ocurre en ese momento es que Juan Marcos, cuando se encuentra con el Señor Jesús, fue tan grande el impacto que espiritualmente y naturalmente él se vio desnudo. Y luego de eso, seguramente que él se acerca a los discípulos y a partir de eso él tiene una conversión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa cómo nos hayamos acercado al Señor Jesús, no importa cómo vengamos al Señor Jesús, importa lo que Dios, el Señor Jesús, quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Todos nos hemos acercado de una forma buena, de una forma mala, o alguno que te critica, pero el que está en el mundo está muchas veces, 1000 veces peor, y no nos creemos mejor por estar en la casa del Señor, sino que todos necesitamos al Señor. Amén. Así como Juan Marcos se vio, él se encontró con que él estaba desnudo en aquel lugar. Pero lo tremendo no fue cómo él se encontró con el Señor Jesús, sino que lo que hizo él después. Porque aunque Judas había pasado 3 años con el Señor Jesús, había recibido palabra, administración, había recibido de todo, Judas se convirtió en un traicionero y nunca le entregó su corazón al Señor Jesús. Pero Juan Marcos, el primer día que se encuentra con el Señor Jesús, algo hizo un impacto en su corazón. Algo quiso conocer sobre Jesús y algo le tocó de tal forma que no importó cómo se encontró con el Señor Jesús, tal vez de una forma no tan buena, pero a partir de ese momento toda su vida cambió y quedó aquel Juan Marcos como uno de los más grandes evangelistas del Nuevo Testamento. Y hoy un evangelio lleva el nombre, y si no conociéramos esa historia nadie la contaría, nadie la sabría, pero él mismo quiso contarla diciendo: yo me acerqué así al Señor Jesús, pero Dios transformó mi vida, así como Dios puede transformar tu vida también. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Te venía a dejar simplemente esta palabra y que vos en este año, a veces le dije a los yo le voy a compartir una palabra y aproveché y le compartí esta, ¿no es cierto? Porque a veces siempre estamos, que la victoria, que la bendición y que qué sé yo. Y es lindo que usted también cuando ahonde en la palabra, investigue, mire quién es este. Cuando usted se encuentra con un pasaje así, diga qué es lo que está diciendo acá, quién es este cuyo desnudo, qué es esto que pasó, para que usted aprenda y crezca en la palabra. Amén. Y que esa palabra sea como un martillo que quebrante su vida. Vamos a orar al Señor por esta palabra en esta noche y que sea de bendición para cada uno de nosotros.